Hernán Salamanco es un pintor argentino. Nos encontramos en la Galería Herlitzka y Compañía, en Buenos Aires, durante la presentación de su muestra individual, Ojo de Agua. Aprovechamos este encuentro para hacerle algunas preguntas sobre su trabajo, sus motivaciones y los procesos que están detrás de su obra. ¿Por qué la muestra se llama Ojo de Agua? ¿Qué significa para vos esa imagen? El agua, la fuente, la profundidad. En general, los títulos que elijo para las muestras tienen que tener que ver un poco con las obras, o mucho con las obras, pero en este caso la palabra ojo de agua es una imagen poética en donde puede referirse tanto a cómo se construye una laguna que tiene ríos subterráneos, a la cual se llama ojo de agua, pero también me quedé pensando un poco en cuando uno está triste y está llorando o tiene mucha tristeza y tiene esa cuestión de los ojos llenos de lágrimas y de agua y esa visión borrosa que se genera cuando uno llora y cuando uno está triste. Entonces ahí, a partir de esa tristeza y de esa imagen, es que decidí mezclar las dos partes, la de la laguna y la de la tristeza, o la del ojo lleno de agua, generando como esa situación de dramatismo. Trabajas con géneros clásicos como el paisaje o la naturaleza muerta. ¿Por qué te interesa estar en diálogo con la historia de la pintura? La pintura es una disciplina muy vieja que acompaña al hombre desde la prehistoria, y entonces me parece que siempre hay que estar como reviendo y viendo, jugando como una especie de papel que ya está escrito, y los pintores un poco es como que estamos viviendo en ese mismo viaje. Así que intento seguir en conexión con los que me precedieron en el camino, siguiendo e intentando aportar desde mi lugar nuevos horizontes y nuevas formas de abordar esas disciplinas o esos temas que la pintura abarca y aborda, como el paisaje o la naturaleza muerta, y en cada uno de ellos encontrar una nueva forma de seguir siendo yo, pero a la vez como que me permita usar ciertas técnicas, ciertos colores, ciertas formas de poner pintura y ciertos caprichos que uno puede cumplir gracias a estos temas. Hernán, ¿cómo llegaste a la pintura? ¿Hubo un momento en que sentiste que esto era lo tuyo o tu lenguaje? Yo creo que de pequeño, en mi infancia, viví con mis abuelos aquí en Buenos Aires, y la casa de ellos estaba llena de pinturas que pertenecían a sus amigos que eran pintores. Mi abuelo había estudiado en la Escuela de Bellas Artes y había venido de un pueblo y no había podido terminar la escuela, y se había venido con un amigo y terminó trabajando en la industria publicitaria. A lo mismo que pasó con mi tío, su hijo, que también empezó a estudiar medicina y también estudiaba Bellas Artes, y los dos no pudieron terminar su profesión de pintores. Entonces yo creo que un poco en mi familia estaba esa vacante o ese lugar como donde había alguien que tenía que tomar esas riendas de eso que estaba inconcluso. Así que después de terminar la secundaria y después de hacer un viaje, decidí que iba a estudiar pintura, porque había una compañera mía de la escuela que también iba a estudiar, y fui a acompañarla y vi que la Escuela de Bellas Artes era mi lugar.
¿Pensaste en otros caminos o el arte siempre fue la única opción? Mis padres son veterinarios y vienen de la rama de la ciencia, así que yo estaba muy acostumbrado a vivir en laboratorios y en lugares cercanos a ellos. Y entonces había pensado que una posibilidad para mí era estudiar biología molecular para investigar sobre las células y cuestiones que tenían que ver con lo microscópico del cuerpo humano. Pero simplemente tomé la opción del arte porque se me apareció muy fuertemente luego de un viaje a Estados Unidos, donde vimos muchos museos y mucho arte. Quedé completamente impactado. En los 2000 empezaste a trabajar con chapas metálicas descartadas. ¿Qué eran esas chapas? ¿Por qué el metal en particular? Sí, yo empecé a trabajar, como todos, en tela y en papel, pero empecé a encontrar situaciones que no me gustaban de la tela y del papel, eran muy tradicionales como objeto y como soporte. Entonces necesitaba una variante que fuera dura. Y entonces empecé a probar madera y no me resultaba bien, así que sucedió que en el 2001 hubo una crisis económica muy grande aquí en Argentina, donde el gobierno se quedó con el dinero de todos los ahorristas, los bancos se quedaron con el dinero de los ahorristas. Esto generó un caos total en el gobierno y en la población. Entonces la gente, como no tenía dinero, la única opción que tenía era vender o alquilar sus casas, y entonces lo que sucedió es que todas las cuadras se vieron llenas de carteles, estos mismos carteles. Y entonces yo salía a caminar por la calle y vi muchos carteles por cuadra, y ahí la circunstancia me llevó a pensar, este es un soporte que se usa para pintar, se está en la calle, es duro, es resistente y yo lo podría usar. Así que ese fue mi primer encuentro con el material. Dijiste una vez, lo que debe quedar, queda. Lo que debe irse, se va. ¿Cómo sabes que una obra está terminada? Todo el tiempo estamos expuestos a imágenes, ya en el teléfono o en la televisión o en distintos ámbitos. Así que siempre estamos, nosotros que somos personas que trabajamos con la imagen, estamos expuestos y además estamos buscando imágenes todo el tiempo. Así que muchas veces lo que sucede es que uno tiene un concepto o una idea y además está buscando una idea o en una imagen o viceversa. A veces una imagen le propone una idea. Entonces, por ejemplo, uno está mirando una revista y ve una publicidad, una fotografía y se le ocurre algo y lo une con algo que uno estuvo pensando o que uno quería decir y no sabía cómo. Entonces, muchas veces ese entrecruzamiento, sumado a todas las ideas y a las imágenes que van quedando sin realizar dentro de uno, como si fuera una especie de diccionario o de arcón, donde uno va guardando distintas posibilidades de cuadros. De repente, cuando surge una imagen o surge una imagen adecuada para una idea, ahí es cuando entonces los cuadros aparecen. Dijiste que el tiempo es una parte importante de la pintura. Contame sobre tu ejercicio con los estudiantes. Mirar una obra durante 20 minutos. ¿Qué cambia en ese tiempo? El tiempo es la variable de aproximación al arte. Cuanto más tiempo permanecemos mirando una obra o estando en contacto con una obra, empiezan a ingresar dentro de nuestro sistema
dentro de nuestro pensamiento, de nuestra percepción, empiezan a aparecer los pedazos de cuadros que quizás en una primera vista no aparecen. Entonces, a los que recién se inician, a los estudiantes, les hago ir al Museo de Bellas Artes y elegimos una obra en particular y les hago mirar por 20 minutos esa pintura para que ellos puedan experimentar esa cuestión de qué pasa mirando una obra que es fija durante un tiempo excesivo, el que nadie le dedica. Entonces, muchos empiezan a encontrar detalles, empiezan a encontrar situaciones secundarias o terciarias, o sea, donde uno no hubiera mirado si no le hubiera dedicado tanto tiempo. Entonces, después eso se aplica a la propia obra, o sea, cuánto tiempo uno dedica observando y mirando la propia obra durante el proceso. Para eso sirve ese ejercicio del tiempo. Hace más de 20 años que trabajas con el mismo material. ¿Qué te dio esa constancia? ¿Pensás que para un artista joven es mejor profundizar en una cosa o probar de todo un poco? La profundización sobre el uso de un material hace que uno pueda tener como más manejo de lo que se llama la técnica. Y en la técnica empieza a estar englobado el mensaje, o sea que lo que queremos decir empieza a fluir a partir de la técnica. Y eso se logra con el manejo de la combinación de materiales. En este caso, en mi caso, es el esmalte y la chapa. Una cosa es la chapa y sus ondulaciones, sus variaciones de brillo y de fineza o de superficie, porque puede ser muy lisa o puede ser granallada, o sea, puede ser como arenada. Y el esmalte sintético, que también tiene un montón de variaciones, con lo cual la combinación de materiales hace a la técnica. Entonces, a cualquier joven que esté iniciándose, yo le sugiero que pruebe hasta que encuentre esa combinación de materiales que le dé lo que está buscando. Cuando encuentre lo que está buscando, aunque no sepa qué es, se va a dar cuenta, porque todas las otras intentos van a ser un sí, no, más o menos, y eso va a ser un sí rotundo. Así que hay que probar hasta encontrar. ¿Tuviste momentos de crisis cuando sentías que nada salía bien? ¿Qué te ayudó a seguir? La crisis es el estado permanente del artista. Por más que no parezca, la crisis nos atraviesa todo el tiempo. Crisis emocional, crisis existencial, crisis económica, así que estamos sumergidos en crisis. Como todos los seres humanos, y los artistas no somos la excepción. Así que nosotros logramos avanzar a través de las crisis, siempre continuando con el proceso creativo y siguiendo pintando y seguir investigando y seguir intentando. Eso hace que podamos superar los momentos malos y levantarnos al otro día con un propósito, con un sentido, que es seguir produciendo sentido. ¿Cómo organizas tu día de trabajo? ¿Tenés rutinas o hábitos que te ayudan a concentrarte en la práctica? Trato de ir al taller todos los días, aunque sea a estar ahí. Un buen ámbito de trabajo siempre ayuda a tener las ideas claras, o a veces realizar cuestiones secundarias o satelitales a la práctica de la pintura. También trato de hacerlas en el taller porque me concentro más para hablar por teléfono, para tener reuniones o para tener distintas situaciones que están ligadas a la práctica. Por otro lado, la meditación me acompaña desde hace más de 10 años y entonces esa es una práctica que me ayuda a enfocarme y a estar más claro y más fino a la hora de estar produciendo, aunque en realidad la meditación ayuda en todos los momentos de la vida, no solo en la pintura. ¿Cómo sentís la influencia del contexto argentino en tu práctica?
¿Qué crees que hace particular a la escena artística local en comparación con otras? Bueno, en realidad siempre estuve produciendo desde Argentina y desde Buenos Aires, así que no conozco otras escenas. Lo que sí puedo decir es que la escena local es una escena muy rica, donde hay muchas personas talentosas, donde hay muchos artistas que producen desde hace mucho tiempo, de una manera sostenida, y eso nos damos fuerza entre todos, aunque somos un país que no tiene muchos recursos, y entonces eso hace que, bueno, haya mucha capacidad de resistencia y de resiliencia, de continuar haciendo a pesar de no tener un mercado fuerte, a pesar de no tener una escena económica más activa y más viva. Pero bueno, también tiene la ventaja de poder crear en una situación de tranquilidad y de menos presión. No hay que rendir tanto, entonces uno puede explorar sus posibilidades y sus ganas de generar nuevos proyectos, porque no existe eso que es el poder del dinero, digamos, que va empujando a hacer siempre lo mismo. Si pudieras darle un solo consejo a un artista que recién empieza, ¿cuál sería? Consejos que en general suelo dar son que hay que dedicarle muchas horas de trabajo a la disciplina que hayan elegido, estar muchas horas en el taller, relacionarse mucho con sus pares, los que tienen su misma edad y están viviendo las mismas cosas que ustedes están viviendo, que traten de salir a ver mucho en vivo y en directo de lo que están haciendo, si es pintura, o escultura, o fotografía, o lo que fuera, ver muchas exposiciones de eso, ser muy activos en esa curiosidad, y también lo que les recomiendo mucho es que tengan muchísima paciencia, porque esto es una especie de carrera larga, como una especie de maratón, en donde a partir de todos esos ingredientes de muchas horas de trabajo, paciencia y encontrarse con sus pares, van a empezar a lograr construir su mundo propio y su identidad. ¿Sentís que la inteligencia artificial está cambiando la manera en que el público mira el arte? Creo que el fenómeno de la inteligencia artificial es algo bastante novedoso, y por lo que entiendo, la verdad que no entiendo demasiado, pero entiendo que se maneja por parámetros y que uno tiene que ingresarle como, bueno, palabras y detalles y digamos, sí, citas a la cual pueda referirse, con lo cual siempre puede producir a través de algo que ya está prehecho o ya está hecho. En cambio, me parece que la diferencia entre la inteligencia artificial y el arte está dada por la cuestión de la emoción, las sensaciones o la poesía que puede tener un ser humano debido a sus vivencias y a sus creencias, y cómo la inteligencia artificial es algo que carece de toda esa emocionalidad, y me parece que es algo imposible de imitar. Lo que la chispa o esa chispa de creatividad del ser humano siempre va a prevalecer.